Soy estudiante de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad hemos elaborado un proyecto de emprendimiento de difusión cultural Cátedra Vallejo. Contamos con la asesoría de nuestra docente María Rosario Ramos Calero. Los integrantes del grupo número 2 está conformado por Aburto Pérez Liliana, Ángeles Ruiz Jorge, Cisneros Pineda Patricia, Collantes Terrones Milagros, Díaz Cornelio Claudia, Díaz Hernández Alejandro, Díaz Núñez Iván, Farfán Adriancén Yalitza y Moreno Guevara Norma. César Vallejo Mendoza es un gran poeta y escritor peruano, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX, asimismo máximo exponente de las letras en el Perú. En esta oportunidad hablaremos de una de las obras de César Vallejo titulado El Tungsteno. Fue publicado por primera vez en Madrid en 1931, pues en esta obra existe en Vallejo un evidente propósito social, es decir, las denuncias del imperialismo norteamericano mediante la explotación y los abusos que se cometían contra los obreros de la mina. Si deseas saber un poco más de esta novela, te invito a que continúes viendo este video. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Díaz Hernández y hoy les hablaré sobre el lugar de nacimiento de César Vallejo. César Abraham Vallejo nació en Santiago de Chuco, una ciudad asentada en un acogedor valle del departamento de la Libertad. Este siempre fue su paisaje de infancia, ya que lo mantuvo en sus recuerdos según lo describen en sus obras. Fue el último hijo de don Francisco de Paula Vallejo y doña María de los Santos Mendoza. Sus padres tenían una coincidencia que por aquellos años era muy común. Ambos eran hijos de sacerdotes gallegos. Su padre era una figura muy querida y respetada, pero no cabe duda que el hogar de los Vallejos giraba en torno a la figura maternal de doña María, que con los años se convertiría en el personaje más entrañable de la vida de Vallejo. Sus primeros años de formación fueron en la vida sacerdotal. Es ahí la referencia bíblica de sus versos, que más tarde lo harían uno de los mejores poetas hispanos. César Vallejo fue el menor de 11 hijos de don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza. Su madre fue una mujer muy hogareña y bondadosa con sus hijos. Su padre fue un hombre trabajador, correcto y muy respetado párroco de la localidad de Santiago de Chuco. Ambos de padres españoles y madres nativas del mismo Santiago de Chuco. Sus padres fueron una inspiración en sus obras Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos. Su hermano Miguel, el penúltimo de los hermanos, fue con quien más compartió vivencias infantiles, teniendo una niñez feliz. Posteriormente, en 1915, fallece su hermano, ocasionándole inmenso dolor y depresión al poeta, a quien posteriormente le dedicó un poema llamado A mi hermano Miguel. Los temas de la casa, el hogar, el padre, la madre, los hermanos se encuentran impregnados en la poética de Vallejo, tal como lo encontramos en los poemas Encaje de fiebre, Los pasos lejanos, Trilce 22, que es un poema a la madre. Es así que su entorno familiar, su vivencia infantil, los lazos fraternales jugaron un papel importante o tuvieron influencia al poder gestar gran parte de su obra literaria, con sentir poético y melancólico. Con referencia a la educación de César Vallejo, inicia su educación en su tierra natal de Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Posteriormente, continuó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909 de Santiago de Chuco. Fue en Trujillo donde realiza sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras y que por razones económicas abandonó sus estudios. En 1913 retoma nuevamente sus estudios universitarios, graduándose en 1915, realizando la tesis denominada El romanticismo en la poesía castellana, de manera que Trujillo se convirtió entonces
parte de su vida intelectual, conociendo a varios escritores y que posteriormente se convertiría en parte del Grupo Norte, respectivamente. ¿Qué ocurría en el mundo en el tiempo que nos relata la novela? Los sucesos relatados en la novela El Tuxteno ocurre en la década de 1910, en la primera mitad del siglo XX, en la que inicia la Primera Guerra Mundial. Este incidente se desencadenó por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Los países veían este conflicto como una oportunidad para justificar las guerras y también pues para poder conquistar otros países de forma legítima, formando dos barcos, a pesar de que habían estos dos barcos y simpatizados por la Gran Bretaña, Francia y sus aliados. Estados Unidos siempre se mantuvo neutral en los primeros años de guerra. Contaban con 130,000 soldados, no tenían tanques y pocos aviones. Por ello se dio cuenta que necesitaban de Tuxteno para la elaboración del armamento y para la economía durante la guerra, obligados a presionar a los empleados de la minería, y para extraer también el Tuxteno necesitaban mucha mano de obra. Abusaban de los indios que vivían en Quivilca y sus alrededores. La Primera Guerra Mundial era también llamada como la Gran Guerra, ¿no? Fue un conflicto por su tierra y por su mar. Fue tan terrible que dejó 8 millones de víctimas militares, 100 millones de víctimas civiles. Murieron casi el 60% de las personas que lucharon y muchos desaparecieron, otros resultaron heridos, y bueno, fue una de las guerras más conflictivas. En solo 4 años que duró la guerra, que fue entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial cambió los colectivos béticos modernos, convirtiéndose en una de las más letales en la historia mundial. De todo lo que era esta gran guerra, era la que tuvo más desenvolvimiento en todo su sentido. Con la ayuda de Estados Unidos, los aliados se abrieron solo con la ofensiva de 100 días provocó la derrota de Alemania oficialmente, y esta pues llega a su fin como guerra, ¿no? En el año 1918, a las 11:10 de la mañana del día 11 de noviembre. Y bueno, pues posteriormente a esto se hace un Tratado de Versalles, que fue una firma de paz entre ambos, en la cual se declara culpable a Alemania porque inició esta guerra, y también se le obliga a pagar fuertes compensaciones, ¿no? Además, manteniendo su ejército y su también armamento. Y bueno, eso es todo lo que puedo explicar. Gracias. El tuxteno en el contexto peruano. El tuxteno nos propone una reflexión frente a las diversas expresiones del colonialismo, como lo manifiesta esa novela social de Vallejo, destacando su plano político como expresión de una identidad colonizada y ultrajada a manos de una civilización capitalista. El tuxteno puede asimilarse más bien a una propuesta estética de novela social que propugna reivindicaciones políticas, económicas y sobre todo morales para los indígenas, a fin de incluirlos en la reflexión histórica de nuestro Perú y extender hacia ellos la noción misma de nacionalidad. Y el valor que busca resaltar la obra reside en que ésta permite evidenciar las huellas del colonialismo en la sociedad peruana en el sentido más puro y universal, aquel que compromete la organización de la experiencia, de la realidad,
al sistema de derechos y deberes que gobiernan las actividades sociales y muy especialmente los lenguajes y los signos a través de los cuales se nombra la vida. La historia en sí misma nos muestra a sus personajes como un dibujo nítido de todas las caras de la colonización. El relato tiene como centro las transformaciones sociales que vive la comunidad indígena de Quivilca, que es un pueblo de la sierra. Con la llegada de una transnacional, los intereses de esta empresa y el proyecto de extracción minera, cómo se superponen todos estos aspectos en la vida local y hacen que cierta clase de peruanos se entusiasmen con esta idea, que se incorpore al Perú en una economía mundial, sintiéndose privilegiados por la llegada del gran capital a su región y se pongan al servicio de esta gran compañía, al mismo tiempo que ejercen la violencia y causan toda clase de atropellos sobre la población inerme, que no escapa mucho de nuestra realidad actual. Claro que tenemos un marco legal que sirve para amparar la responsabilidad social de muchas de estas mineras que se encuentran en muchos pueblos de la sierra, que se encuentran en muchos pueblos de la selva. César Vallejo, luego de estar en Rusia y haber tomado el marxismo como método para analizar la sociedad, como resultado escribió El Tusteno, una novela interesante que narra los inicios del fenómeno económico de la explotación minera y las contradicciones que dicha actividad encierra en el pueblo. El Tusteno es una novela con una dramática revolucionaria muy clara, narrando la sociedad de la época y sus contradicciones, para terminar con una reflexión comunista del Perú y del mundo. Es una obra de denuncia contra los peligros de la penetración imperialista en el Perú, que se realiza por intermedio de las grandes transnaciones mineras, las cuales son apoyadas por la oligarquía local, donde el único interés es el lucro, que no tienen escrúpulos, pagando a los obreros salarios mínimos y cometiendo una infinidad de crímenes y abusos contra los obreros. Sin embargo, para el autor, la luz de esperanza es a través de idealistas que se proponen la lucha por la justicia social. Capítulo 1. Los sucesos de la novela ocurren en la década de 1910. La empresa norteamericana Mining Society se adueña de las minas de tungsteno del pueblo de Quivilca. Ante el inminente ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, la gerencia dispone de agilizar la extracción del mineral. Así empieza el reclutamiento de peones y empleados indios para las labores mineras. El primer grupo de estos parte del Colca, capital de Quivilca, junto con algunos altos mandos de la empresa, y se asientan en un desolado paraje en torno a las cabañas de los Soras, que eran indígenas que se habían mantenido hasta entonces alejados de la modernidad, pero que cedían sus granos, sus ganados y sus servicios personales, todo gratis. Luego tiene lugar el dueño del bazar y contratista de peones para la mina, José Marino, quien junto con su hermano Mateo, dueño de otro bazar, forman la sociedad Marino Hermanos, que tienen la exclusividad comercial con la empresa minera. Ellos, ambiciosos y desalmados, empiezan por arrebatarle sus tierras a los indios Soras, dándoles a cambio baratijas y objetos de valor insignificante, de a quienes calificaban de cobardes, estúpidos e ignorantes. En el bazar de José Marino se reúne a menudo el grupo dominante de la mina, que incluye a los dos administradores extranjeros, Mr. Top y Mr. Vice. En una de esas reuniones, José Marino decide entregar a su amante Graciela, conocida como La Rosada, al comisario Baldessari para que se la cuide durante su viaje, pero la verdad es que se trataba de un intercambio de favores. La reunión se convierte en una gran borrachera que termina con la múltiple violación y muerte de la muchacha. Las hermanas de esta fallecida encaran al gerente de la mina, Mr. Top, del nefasto suceso, obteniendo como respuesta de este rechazo e indolencia, exclamando una de ellas:
Solo porque son patrones hacen lo que quieren. La han matado, la han matado. Oficialmente Graciela fallece por muerte natural, pero todo el mundo sabía la verdad. Segundo capítulo de la novela El Tusteno, César Vallejo nos muestra la crueldad de los hermanos Merino y todas las autoridades del Colca de ese tiempo. Los hermanos Merino tenían un contrato exclusivo con la empresa minera Mining Society, quien le exigía la entrega de 100 personas para que puedan trabajar en las minas de Quivilca. Los hermanos Merino aprovecharon la oportunidad de que unos indios se habían escapado de dichas minas para solicitar el apoyo del prefecto Luna, quien envió 2 gendarmes para que capturen y traigan a los indios Isidoro Yepes y Braulio Conchucos, los cuales fueron capturados y sometidos brutalmente hasta que llegaron a Colca. En plena sesión, Braulio Conchucos muere. Entonces el herrero Servando Huancas, valiente y audaz, protestó ante dicha injusticia. En toda la población lo secundó y apoyó, pero las autoridades junto con los gendarmes reprimieron dicho levantamiento, causando muchas muertes y heridos, y también capturaron a determinados indios. Esto fue aprovechado por los hermanos Merino, quienes solicitaron al prefecto Luna le diera más de 20 personas para poderlas llevar a las minas y trabajar allá. Entonces el prefecto Luna, al ver que eran de los Estados Unidos quienes solicitaban dicho personal, les entregaron los indios, quienes fueron a trabajar a las minas y ser abusados y explotados por dicha empresa. Gracias. En el tercer capítulo de la novela se dedica a discusiones políticas entre el herrero Huanca y el agrimensor Leónidas Benítez, el apuntador y ex amante de la finada Graciela. El herrero Huanca predice una revuelta mundial en la que todos los injustos explotadores millonarios y grandes caciques que están en el gobierno serán rendidos y los indios de otros países que son explotados serán liberados, aunque Leónidas Benítez se aferra desde un comienzo su creencia que los intelectuales son los que deberían gobernar. Sin embargo, Servando Huanca le decía a Leónidas y el apuntador que había una sola manera de que los intelectuales hagan algo por los pobres peones, el probar que están en el mismo lado, poniéndose al servicio del interés de los trabajadores y respetar por igual los derechos. Y por último, dentro del rancho, el apuntador trancó su puerta, apagó el candil y se acostó. Este no podía dormir. Entre sus pensamientos estaba lo que le había dicho el herrero Huanca sobre la revolución, jornada, justicia y patrones. Cruzaba esa noche por su mente el recuerdo de Graciela, la difunta que había querido mucho, que fue asesinado por los gringos José Marino y el comisario. Huanca se echó a llorar, pensando en que la venganza se tenía planeado. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Díaz Hernández y hoy les comentaré algunos datos curiosos sobre la novela El Tuxteno. El Tuxteno, novela social que se publicó por primera vez en Madrid de 1931 por la editorial Celio, con el nombre de la novela Proletario. Posteriormente fue reeditada y publicada bajo el título El Tuxteno en 1911. El Tuxteno tuvo influencia fundamental en el desarrollo de la narrativa indigenista en el Perú. José María Arguedas señala que la novela tuvo gran influencia en su formación lírica. Quivilca hace referencia al contacto minero que tuvo en uno de sus trabajos en Quiruvilca, cerca de Santiago de Chuco, donde fue testigo de las malas condiciones laborales de los mineros. Esta novela inspiró a grandes personajes como Ciro Alegría y José María Arguedas. La única mina que explota tuxteno en el Perú es la minera Pasto Bueno, en la región de Ancash. Con referencia a la minería en la actualidad,
Los conflictos sociales vinculados a la minería son una clara muestra de la expansión y el funcionamiento de la minería en las 2 últimas décadas. El modelo extractivista minero viene afectando derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y produce una alta conflictividad. Esta es una tendencia de características globales y no es algo que solamente ocurre en el Perú. Posee algunos intentos de reformas. El modelo mantiene los pilares fundamentales, un marco legal e institucional muy favorable para atraer inversiones y que al mismo tiempo recorte derechos de las poblaciones vecinas. Pese a algunos intentos de reformas en el terreno ambiental y social, los avances han sido tibios y en la actualidad vienen siendo desmontados. Lo cierto es que la situación de la minería y su funcionamiento en países como el Perú muestran problemas graves de gobernabilidad. Los actores económicos, empresas, inversionistas y el propio Estado pretenden ir más allá de la capacidad que tiene la sociedad de controlar y regular estas inversiones en función del bien común. Uno de los retos claves es precisamente recuperar la gobernabilidad, sobre todo la gobernabilidad democrática, y eso implica hablar de procesos de transiciones y la construcción de nuevos escenarios que permitan recuperar equilibrios sociales, ambientales, económicos y también culturales. Llegamos nosotros a la conclusión del Tusteno, que es una novela donde refleja a las diferentes clases sociales y condiciones sociales en las que vivían las personas en ese entonces, que a su vez da lugar a la explotación de los trabajadores. Pero también podemos rescatar que en la novela hay un clamor de justicia en contra de la discriminación social y el abuso de género, abuso que se cometió con Graciela La Rosada, así como lo relata Vallejo en la novela, un caso que quedó impune porque la justicia ahí lo determinó el de mayor poder económico, caso que no es muy ajeno a nuestra realidad peruana. También encontramos una reflexión sobre la lucha de los derechos fundamentales de la persona, derechos fundamentales del trabajador, que lo expresa Vallejo en esta obra y que él pensaba para cada uno de nosotros. Gracias, eso es todo.